Listo. Entonces, bueno, dudas, preguntas, pues yo voy a ir leyéndolas ahorita al final. Ta, ta, ta. Se me perdió. Listo, nada, Meli, cuando quieras. Listo. Perfecto. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Melisa Bendaño. Yo trabajo en el área de nómina, gestión humana, compensación hace más o menos 18 años liderando equipos específicamente en nómina. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar efectivamente un poquito de retención en la fuente. Retención en la fuente, ¿qué es? Lo primero que tenemos que saber todos y quitarnos de la cabeza es que la retención de la fuente es un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto como tal, es un anticipo a mi impuesto de renta, al que yo presento en mi declaración entre los meses de septiembre y octubre más o menos, algunos en agosto les toca también. Es un anticipo para ese impuesto como tal. Ese anticipo, ¿quién lo hace? Ese anticipo lo hacen los empleadores, lo hacen las empresas, se las hacen a sus empleados dentro de la nómina, dentro del salario. Hoy lo que vamos a ver es cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Así como las medidas para la distancia son metros, kilómetros, para el volumen son los metros cúbicos, para, por ejemplo, los créditos de vivienda es el UPAC, para la retención en la fuente y los impuestos que tiene que ver con la DIAN, también hay una medida que se llama VTs. ¿Listo? Esa es la unidad de valor tributario. Se llama VTs y esa la vamos a encontrar en absolutamente todo lo que tenga que ver con retención en la fuente. Ustedes ven VTs, tiene que ver algo con la DIAN, algo con impuestos con retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Para declarar, la DIAN a mí me dice, usted tiene que declarar renta siempre y cuando me da cuatro condiciones. Entonces, tenemos acá la VT, que es la unidad de valor tributario. Esa tiene un valor específico para cada año. Meli, Dime, si voy estás a compartir, compartiendo pantalla no se ve. voy a compartirles, disculpa. Ah, ok. Gracias. Listo, creo que ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Listo, súper. Entonces, es al igual que el salario mínimo, al igual que el subsidio de transporte, sube todos los primeros de enero de cada año, ¿sí? Sube progresivamente. Entonces, el año pasado estaba como en 44.000 pesos, el año antepasado estaba como en 42.000 algo. Este año está en 47.065. Esto es para todo el 2024. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la DIAN? La DIAN nos dice, usted puede ser declarante por cuatro puntos. Entonces, si su patrimonio, si mi casa, si mi carro, si mis inversiones, si mis ahorros, si todo eso suma 4.500 VTs como mínimo o lo supera, usted ya debe declarar renta. ¿Cuántos son 4.500 VTs? Tomo los 4.500 y los multiplico por 47.065 pesos. Eso quiere decir que la suma de mi casa, mi carro, mis ahorros en efectivo, lo que yo tengo en una cooperativa, en un fondo de empleados, suma esto como mínimo, yo ya debo declarar renta. ¿Listo? También me dice, si los ingresos que usted tiene, ya sea por salarios, por trabajos que hago adicionales los fines de semana, por absolutamente cualquier cosa que a mí me paguen, supera las 1.400 VTs, que eso en pesos, ¿cuánto es? Cogemos los 1.400 y lo multiplicamos por 47.000 pesos. Si supera los 65.891.000 pesos, usted ya tiene que declarar renta, ¿sí? Hagamos esto dividido 12, es un promedio mensual de 5.400.000 pesos. ¿Listo? Si usted tiene ese salario mensual, ya tiene que declarar renta. Si las compras de lo que yo hice, yo me compré no sé, compro en el éxito del mercado todos los meses de 1.000.000 de pesos, adicional compro una moto y demás, todas esas compras en el año también corresponde a los 1.400 VTs, usted también tiene que declarar renta. O los movimientos que hice en las tarjetas de crédito también suman este valor, debo declarar renta. ¿Debo tener todo esto? No, con solo uno de estos ítems que yo cumpla, yo ya me considero declarante de renta. ¿Listo? Entonces, esa declaración de renta toma como anticipo la retención en la fuente por salarios. ¿Cómo funciona la retención en la fuente por salarios? Entonces, tenemos los ingresos laborales, que es lo que a mí me pagan. ¿Qué me pagan?
me pagan el salario, me pagan las comisiones, me pagan las horas extras, una bonificación que a mi jefe se le ocurre darme cada 3 meses, me dan, no sé, todo lo que les den por nómina, absolutamente todo es grabado. Esta palabra la van a escuchar muchísimo. Grabado con V. Si ustedes la ven grabado con V, siempre tiene que ver con impuestos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea grabado? Que le vamos a hacer retención en la fuente. Mi sueldo es grabado, las vacaciones son grabadas, las horas extras son grabadas, el transporte es grabado, la alimentación es grabado, absolutamente todo lo que me paguen, sea en salario o en especie, es grabado. ¿Qué quiere decir en especie? Que la empresa a mí me da el almuerzo. Tengo casino y allá me dan el almuerzo en la empresa. Eso también debe ser monetizarse y debe ser grabado. ¿Listo? ¿Cómo funciona la retención en la fuente? La retención en la fuente siempre se basa por el estatuto tributario. Ahí encontramos absolutamente todo lo que tiene que ver con retención en la fuente. Y vamos a ver específicamente el artículo 385 y 386, que son los que tienen que ver con retención en la fuente sobre salarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen esos artículos? Que yo tengo dos opciones para hacer la retención en la fuente. Las opciones son súper fáciles, los nombres. Una se llama procedimiento 1 y la otra se llama procedimiento 2. En las dos se depura la base de la misma manera. ¿Qué quiere decir depurar la base? Sacar la base, que yo diga si mi salario fue esto, si mi comisión fue esto, si mi auxilio de transporte fue esto, sobre qué de todo eso me hacen retención en la fuente. Eso quiere decir depurar la base. Para estos dos procedimientos se hace de la misma manera. La única diferencia es que acá aplico una tabla y acá aplico un porcentaje. Listo, entonces vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tenemos el siguiente salario. Una persona que su salario básico es de 6.328.000 pesos, digamos que este es su salario básico, y no ganó absolutamente nada más. Acá tenemos los descuentos normales de la nómina, entonces decimos que la salud es este por el 4%, que la pensión es este por el 4%, perdón, por el 4%, y que el fondo de solidaridad es este valor por el 1%. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la retención en la fuente. Listo. Entonces, me estaban hablando de ingresos grabados. ¿Qué me dijeron de los ingresos grabados? Que los ingresos grabados son absolutamente todo lo que yo me haya ganado. ¿Qué me gané acá? El salario. ¿Listo? Entonces, en este caso, para este ejemplo en particular, mis ingresos grabados son simplemente el salario. Pero es que la ley me dice, hay unas cositas que usted se puede descontar a esta base para yo no darle tan duro y hacerle sobre los 6.300.000 pesos retención en la fuente. Hay unos temas que usted se puede descontar, ¿sí? ¿Cuáles son esos temas? Usted se puede descontar lo que aportó en salud, lo que aportó en pensión y lo que aportó en fondo de solidaridad pensional. Entonces yo digo, bueno, listo, en salud esta persona aportó esto, en pensión aportó esto, y en fondo de solidaridad aporto esto. Perfecto. Eso me va a dar mi primera base. ¿Listo? Entonces, mi primera base, ¿qué es? Simplemente todo lo que yo me gané menos los descuentos que me hicieron de salud, pensión y fondo de solidaridad. ¿Qué pasa si esta persona hubiera tenido un descuento de cooperativa, un descuento de un préstamo que tenía? Eso no aplica, nada de eso aplica. La ley solamente me dice, tome sus ingresos grabados, réstele la salud, réstele la pensión y réstele el fondo de solidaridad. ¿Listo? Me da mi base 1. Pero la ley también me dice, no, hay unos alivios que yo le voy a dar para que esta base la baje un poquito más. ¿Cuáles son esos alivios? Esos alivios son las llamadas, vamos a ponerlo por acá, las llamadas rentas exentas. Entonces la ley me dice, yo le voy a dar eso como alivio. ¿Sí? Entonces, si usted tiene cualquiera de estos o todos, ¿por qué no? Los puede usar como alivio. ¿Qué quiere decir que sea alivio? Que lo puedo descontar de esta base. Listo. ¿Y cuáles son esas rentas exentas? Ah, bueno, las rentas exentas son la medicina prepagada.
todo lo que yo pagué en el año inmediatamente anterior de medicina prepagada por mí y por mi vínculo familiar primario, mi esposo, mis hijos, yo me lo puedo descontar, ¿sí? La ley me dice, eso tiene un tope, no se lo va a descontar todo, ¿listo? ¿Cuánto es ese tope? Ese tope son 16 VTs. ¿Y cuántos son 16 VTs en dinero? Dijimos que este es el valor de la VT. Ah, bueno, para tomarlo en dinero, yo tomo los 16 y los multiplico por el valor de la VT. Eso quiere decir que yo máximo al mes me puedo descontar 753.000 pesos. Entonces, resulta que Colsanitas me pide un certificado y me dice, bueno, Melissa Bendaño en el 2023, por los 12 meses que estuvo con nosotros, pagó 3 millones de pesos por ella y por su familia. ¿Sí? ¿Yo qué debo hacer con eso? Tomo los 3 millones de pesos, cero, tomo los 3 millones de pesos y lo divido entre 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mensualmente pagué 250.000 pesos. ¿Qué debo hacer? Entrar a mirar cuál es menor, el tope de la ley o el que yo pagué. Siempre, siempre, siempre voy a tomar el menor. En este caso, el menor es el que yo pagué. ¿Qué pasa? Si yo tenía el plan super premium, el plan super wow, que solo lo tiene la NASA y lo tengo yo, y me dicen, bueno, entonces lo que pagó fueron 16 millones de pesos en el año. Eso quiere decir que yo al mes pagaba 1.333.000 pesos. Pero es que a mí la ley me dice, usted máximo se puede descontar 753.000 pesos. ¿Cuál es menor de los dos? Este. Tomaría el menor. Listo, esa es mi primera renta exenta. ¿Cuál es la segunda renta exenta que la ley me la dice? Esta también usted se la puede deducir. Los intereses por vivienda. Me dice, ah, bueno, usted se puede deducir los intereses por vivienda, ¿sí? ¿Hasta cuánto? Hasta 100 VTs. ¿Eso cuánto es? 100 VTs por el valor de la VT. Son 4.706.500. Pero ojo, no es la cuota completa. Son los intereses de vivienda que yo estoy pagando sobre mi crédito hipotecario. Entonces, el banco X me dice y me certifica, me dice, Melissa Bendaño pagó en 12 meses del 2023 por un crédito de 300 millones de pesos, pagó en solo intereses 23 millones de pesos. ¿Listo? Eso fue lo que yo pagué. Entonces yo digo, bueno, necesito saber cuánto pagué mensual. Mensual pagué 1.916.667. Reviso cuál de los dos es menor y tomaría este. ¿Qué pasa si mis intereses fueron de 70 millones de pesos? Me dice que mensual habré pagado 5.883.000 pesos, 833.000 pesos, perdón. Reviso, ¿cuál es menor? Menor son los 4.706.000. Listo, tomo los 4.706.000. Perfecto. ¿Qué más me dice la ley? Ya se descontó la vivienda, ya se descontó la salud. Ahora usted también se puede descontar por sus dependientes. Perfecto. ¿Quiénes son los dependientes? Pueden ser mis hijos, mi esposo que no trabaja. Y me dice, tiene un tope de 32 VTs. ¿Cuántos son 32 VTs? 1.506.000 pesos. ¿Qué pasa si tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos y todos dependen de mí? No importa, este es el tope máximo, es este o el 10% de mis ingresos. ¿Listo? En el ejemplo en el que estábamos viendo acá, el 10% de mis ingresos sería el 10% de este valor. ¿Listo? Entonces, el tope es el 1.500.000 o el 10% de esto. ¿Cuánto es el 10% de esto? Son 600.000 pesos. ¿Cuál hubiera tomado? Hubiera tomado obviamente el menor. Listo. Entonces, vamos con estas tres rentas exentas y nos queda otra. Me dice, bueno, usted tiene un aporte voluntario a pensión o una FC. ¿Qué es eso? Esos son aportes que yo hago porque yo digo, yo me quiero pensionar y me quiero pensionar con un valor más alto. Entonces yo puedo decir, aparte de lo que a mí me descuentan acá por nómina por pensión, también descuénteme 500.000 pesos mensuales para que mi promedio sea más alto y me paguen más. Ese es el APB, que es aporte voluntario a pensión. Y también existe la AFC, que es un aporte, un fomento al ahorro, a la construcción. ¿Qué quiere decir eso?
que yo digo, no, ya estoy aburrida de pagar arriendo, yo en un año me proyecto a comprar mi casa. ¿Cómo lo hago? Con una FC. Yo digo, vea, descuénteme de la nómina 200.000 pesos mensuales y mándelos a la FC, porque es que eso es lo que me falta para que en un año yo tenga la cuota inicial. ¿Listo? Entonces, eso lo puedo hacer y puedo pedir que me lo descuenten de nómina. Y la ley me dice, como usted es juicioso y se va a comprar casa, usted se quiere pensionar con más, yo también se lo voy a dar como rentas exentas. Este tope sí es anual y son 3.800 VT al año o el 30% de los ingresos. ¿Listo? Entonces, 30% de los ingresos. ¿Cuántos son 3.800 VTs al año? Es este, que es el valor de la VT por 3.800. Me dice, usted al año puede aportar o puede ahorrar para pensiones voluntarias o puede ahorrar para comprar su casa hasta 178 millones de pesos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Volviendo nuevamente a nuestro ejemplo. Tenemos los ingresos grabados, que para este ejemplo es el salario, menos los descuentos de seguridad social, nada más. Me da mi base uno y acá puedo poner rentas exentas. ¿Cuáles son las rentas exentas? Medicina prepagada, intereses de vivienda, dependientes. ¿Quién me dice que tiene? El trabajador. Es el único que sabe que tiene. Entonces, para el ejercicio que tenemos acá, vamos a decir que esta es la nómina de Pedro y que Pedro nos dijo que hacía un aporte para medicina prepagada de 200.000 pesos mensuales. ¿Listo? Entonces, y no tiene nada más. ¿Eso qué me da? Eso me da una segunda base. Esta segunda base, yo digo que, ¿a qué corresponde la segunda base? A mi primera base menos esas exentas que yo le quité. ¿Listo? Entonces, acá está mi base 2. ¿Y acá qué viene? Acá viene otra exenta para que la sumemos acá. Y se llama propiamente así, exenta del 25%, que es la que la ley dice que es el mínimo para que una persona pueda vivir. Entonces, se supone que, según la DIAN, mi mínimo vital es el 25% de lo que yo me gano y eso no me lo pueden tocar. Sin embargo, sí tiene un tope. Ese tope son 790 VTs al año también. ¿Cuánto sería mensual? 790 dividido el valor de la OVT. Eso quiere decir que mensualmente, perdón, está 790 dividido 12. Eso quiere decir que mensualmente yo me puedo descontar hasta 65.83 VTs. ¿Cuánto es eso? Eso en dinero son 3.098.000 pesos de la exenta del 25% como tal. Entonces, ¿cuáles son las rentas exentas? No hay más, solamente son estas. ¿Sí? Esas son las rentas exentas, 5. Entonces, en nuestro ejercicio de retención, ¿qué me dice la ley? Tome todos los ingresos grabados, tome todo lo que la persona se ganó. Descuente la seguridad social, salud, pensión, fondo de solidaridad. A eso quítele las rentas exentas que tenga. Siempre le quitamos primero todas estas. Esta la dejamos al final. Listo. En este caso, para este ejercicio, solo tiene medicina prepagada. Ya se las quité. ¿Qué viene acá? Mi exenta del 25%. Entonces, tomo este valor, lo multiplico por el 25%. Me da 1.389.000 pesos. ¿Cuánto es el tope de la ley? Mensual, 3.098.000 pesos. ¿Cuál es menor? ¿3 millones o 1 millón? Tomo 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la menor, la dejo así. ¿Eso qué me da? Eso me da mi base grabada. ¿Cuál es la base grabada? Ahora sí, eso me da la base a la que le voy a hacer retención en la fuente. Eso quiere decir que a pesar de que María se gana 6.328.000 pesos, yo le voy a hacer retención únicamente sobre 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la ley le da todas estas opciones de disminución en la base. ¿Cuáles opciones? Seguridad social y rentas exentas. ¿Qué me dice la ley? Ojo, hay otro tope. Estas rentas exentas que usted tiene acá, estas no pueden superar la suma de todas estas, no pueden superar ¿qué? No pueden superar el 40%
del total de los ingresos. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto es el 40%? 40% de mi base uno, perdón, 40%. Son 2.531.000 pesos. Digo, acá me está sumando 200.000 y acá me está sumando 1.589.000 pesos. ¿Listo? ¿Cuál es menor? El menor es este, entonces, ¿cuál voy a tomar? Tomo este sin problema. Diferente a que acá el señor hubiera tenido medicina prepagada, intereses de vivienda, o, también hubiera tenido dependientes y así aportes a AFP, ¿sí? Entonces, en todos esos deducibles tiene 5 millones de pesos porque es una persona que gana más. Entonces, ¿cuánto tomo? Como máximo hubiera tomado el 40% de sus ingresos. Para este ejercicio, quedamos perfectos. Tomamos ingresos grabados, en este caso el salario. Tomamos descuentos de seguridad social. Eso me da mi primera base. Menos medicina prepagada, que es su renta exenta, me da mi segunda base. Tomamos el 25% y me da mi base grabada. ¿Qué pasa si esta persona es procedimiento uno? Si es procedimiento uno, yo acá debo aplicar la tabla. ¿Listo? Para procedimiento 1. Aplico la tabla. ¿Cómo aplico la tabla? Esa tabla ustedes la encuentran en internet, la encuentran en el estatuto tributario, la encuentran en la reforma tributaria, perdón, la encuentran en muchísimos sitios y es esta tabla que está acá, no es más. Entonces la tabla me dice, bueno, rango en VTs. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo primero que tengo que hacer es convertir mi base a VTs. ¿Cómo la convierto? Tomo la base grabada y la divido por el valor de la VT, que para este caso son 47.065 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que acá son 88.59 VTs. Me voy a la tabla y la tabla que me dice, hasta 95 usted no tiene retención en la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona que se gana 6.328.000 pesos no tiene retención en la fuente en este caso. Diferente hubiera sido, no tiene medicina prepagada, tampoco le alcanza para retención en la fuente, ¿sí? Entonces, esta persona, su retención en la fuente es 0 pesos. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasa si tiene procedimiento 2? Si tiene procedimiento 2, yo debo revisar con los ingresos del año anterior, de un año atrás, y eso siempre me va a traer un porcentaje, ¿sí? Entonces a ustedes siempre le dicen, esa persona es procedimiento 2 y el porcentaje es X. Digamos que para esta persona es el 2%. Este porcentaje, ¿por cuánto tiempo se aplica? Por 6 meses. Se aplica de enero a junio, ¿sí? Y nosotros debemos hacer un nuevo recálculo para saber si sus ingresos subieron, si sus ingresos bajaron o se mantienen igual y el porcentaje varía de acuerdo a eso. Ese siguiente porcentaje, ¿cuándo se aplica? De julio a diciembre. Entonces, es procedimiento uno, aplico la tabla. Acá en la tabla, ¿cuánto me da la retención? 0 pesos. Es procedimiento 2, aplico el porcentaje. Acá venimos con nuestros 200.000 pesos. ¿Cuánto me da? Tomo mi base grabada y la aplico por el porcentaje directamente. Ahí no tengo que ver tabla, no tengo que convertir en VTs, no tengo que hacer absolutamente nada diferente. Y siempre, siempre lo redondeo a miles. Entonces, voy a redondear este valor a miles. ¿Cuánto me da? Me da 83.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona, para retención en la fuente sobre salarios por procedimiento uno es 0 pesos. Pero por procedimiento 2 es 83.000 pesos. ¿Listo? ¿Quién elige qué procedimiento tiene? El trabajador. Si acaba de iniciar, siempre inicia con procedimiento uno. Si ya pasó al siguiente año fiscal que empieza en enero, él puede elegir y decirme, Melissa, cámbiame a procedimiento 2. O Melissa, yo hablé con mi contador y mi contador me dijo, déjeme en procedimiento 1. ¿Quién es el que sabe cuál es la mejor decisión? El contador. ¿Por qué? Porque resulta que dijimos que la retención en la fuente es un anticipo a la declaración de renta. Entonces, esta persona
Le dijimos, no, mire, es que por procedimiento uno usted se está ahorrando 83.000 pesos, entonces mensualmente a usted le van a llegar 83.000 pesos más. Mientras que si usted escoge el procedimiento 2, pues va a quedar con 83.000 pesos. Eso quiere decir que yo al año le voy a descontar aproximadamente 996.000 pesos. Él dice, no, Melissa, usted es la maravilla, mejor dicho, muchas gracias. Vea, esos 996.000, voy a gastar 20.000 en un almuerzo para usted y el resto me lo voy a guardar, me lo voy a comer en dulces, me voy a comprar zapatos, me voy a comprar absolutamente de todo, ¿sí? Resulta que llegó el mes de septiembre y esta persona tuvo que hacer su declaración de renta. Esta persona tenía casa, tenía carro, tenía ahorros, tenía demás, y el contador le dijo, bueno, doña María, prepárese y para mañana, porque ellos nos avisan de un día para otro, usted tiene que pagar 1.500.000 pesos en declaración de renta. Entonces, doña María casi se desmaya, terrible, ¿yo dónde voy a sacar de acá para mañana 1.500.000 pesos? ¿Sí? Diferente hubiera sido si le hubieran descontado los 83.000 pesos mensuales, que sí es dinero, pero le va a doler un poquito menos, y ella ya hubiera tenido un anticipo de estos 996.000 pesos. ¿Cuánto hubiera tenido que pagar? 504.000 pesos, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, ¿cuál es el que más me conviene? Habla con tu contador conoce todo tu panorama y él es el que te dice qué es lo mejor para ti. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ellos son los que nos dicen, acá doña María, ¿qué le hubiera convenido más? Haberle hecho procedimiento 2 para descontar, ¿sí? Y no procedimiento uno para que después saque de un día para otro 1.500.000 pesos. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio con un salario un poquito más grande. Meli, pregunta que cuándo es procedimiento 2. Cuando el trabajador lo elige, ¿qué debo tener presente para decirle sí, sí le puedo poner procedimiento 2 que como mínimo lleve 3 meses en la compañía y que me lo diga en enero? Él no me lo puede decir en febrero, en marzo, en junio, no, me lo tiene que decir siempre en enero de cada año. Me quiero cambiar a procedimiento 2 y como mínimo debe llevar 3 meses en la compañía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos revisar sus ingresos para saber el porcentaje a aplicar. Y si acabo de entrar, yo no tengo ingresos, ¿de dónde saber qué porcentaje le aplico? ¿Sí? Entonces, sí o sí, 3 meses en la compañía y debe ser en el mes de enero. ¿Listo? Listo. Entonces, nos vamos con este otro caso. Chicos, Este otro caso, perdón, de, el 2% es porque Meli se lo inventó, pues, como para el sí, ejercicio. No siempre es del 2%. no depende de los ingresos porque yo me puedo ganar solo, no sé, 3 millones de pesos, pero resulta que yo tengo un bono por desempeño que me dan 15 millones de pesos en marzo y me dan 20 millones de pesos en agosto. Entonces, a pesar de que mis ingresos son solo 3 millones mensuales, estoy percibiendo 35 de otro lado y perfectamente mi porcentaje puede ser el 9 o el 10%. ¿Listo? Ese es un cálculo que si tenemos tiempo les cuento cómo se hace. Y ese es un cálculo muy parecido a esto que estamos haciendo acá, solo que no tomamos el ingreso de María de un mes, sino tomamos el ingreso de María de 12 meses. O pues en el caso si acabo de entrar, 3 meses, 6 meses, lo que lleve María. Listo, entonces, como la retención en la fuente es como montar en bicicleta y es repetir y repetir y repetir, vamos a hacer otro ejercicio. Para aprender retención en la fuente hay que practicar, practicar y practicar. ¿Listo? Acá tenemos otro caso con otros dos conceptos adicionales que se nos presentan, ¿sí? Estos dos conceptos son los únicos que la DIAN nos dice, esos no se los voy a grabar, ¿sí? No se los voy a grabar en dos casos únicamente. Entonces, está cuando a mí me dan vales de alimentación para que yo vaya y haga mercado, la DIAN me dice, yo le voy a dejar a usted libre hasta 41 VTs. Dijimos que la VT cuesta 47.065 pesos. Eso quiere decir que si a mí me dan unos vales canasta o una tarjeta Sodexo, como sea que me la den en medio magnético, no en dinero como tal, hasta 1.929.000 pesos puede ser sin grabar. Si me dan 2,5 millones, si me dan 2,600,000, la parte que exceda sí es grabada. Dijimos que, ¿qué quiere decir que sea grabado? Que sí tiene retención en la fuente.
En este caso yo miro y digo el bono canasta es de 100.000 pesos, no es grabado. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que no le voy a hacer retención en la fuente sobre esto. Listo, pero la DIAN también me dice, no, un momento, si usted se gana más de 310 VTs, así yo le dé 10.000 pesos, 100.000 pesos, 20.000 pesos, eso va a ser grabado. ¿Qué quiere decir? 310 VTs en pesos, esos son 14.590.000 pesos. Entonces, si mi sueldo supera este valor, todo lo que me dan en balas canasta para hacer el mercado va a ser grabado. Le voy a hacer retención en la fuente. Si mi sueldo no lo supera, también reviso si el vale no supera este valor y no hay problema. Entonces, acá tenemos a doña Marta, ya no tenemos a doña María. Yo digo, bueno, su sueldo 7 millones más 2 millones de pesos. ¿Cuánto es el sueldo de esta señora hoy que se ganó? Entonces, el total de ingresos salariales está el salario básico más las comisiones. Son 9 millones de pesos. ¿Supera los 14 millones? No lo supera, sin problema. Hago la otra validación. El vale por sí solo supera 1.900.000, no lo supera, listo. Esto está exento de que yo le haga retención en la fuente. A esto no le voy a hacer retención en la fuente. ¿Cuál es el otro caso que me da la Diana y me dice usted puede descansar y aquí no le voy a hacer retención en la fuente? Y es si me dan transporte y yo lo uso para mis labores. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy un comercial, yo soy un vendedor, yo soy una mercaderista y me dan un transporte adicional para que yo vaya de un almacén a otro. Esto la DIAN me dice, eso no es para usted, eso es para que usted pueda hacer su trabajo. Entonces, eso tampoco le voy a hacer retención en la fuente. Diferente a si yo soy una recepcionista, yo siempre estoy en la oficina, yo no salgo sino para mi casa y me dan un transporte adicional, me dicen, eso usted no lo usa para trabajar. Entonces, eso sí hay que hacerle retención en la fuente. Doña Marta es vendedora. Entonces a doña Marta también no le vamos a hacer retención en la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que para nuestro ejercicio vamos a hacer ingresos grabados, y ya dijimos que los ingresos grabados son los que sí tienen retención en la fuente, y los ingresos grabados de esta señora, ¿cuántos son? Los 7 millones de pesos y las comisiones. ¿Listo? Dijimos que sobre los otros dos, la DIAN le dijo, tranquila, descanse, eso no le voy a hacer retención en la fuente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la salud de esta persona? Son los 7 millones más los 2 millones de pesos por el 4%. Listo. ¿La pensión cuánto es? También el 4%. Y el fondo de solidaridad son los 9 millones por el 1%. ¿Listo? Entonces tenemos esto y vamos a saber cuánto le vamos a hacer en retención en la fuente. Decimos que esta persona tiene salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. ¿Cuánto aportó? 360.000 pesos de pensión y de fondo de solidaridad pensional también. ¿Qué nos da eso? Nuestra primera base o nuestra base 1 es igual a los ingresos grabados menos la seguridad social. Perfecto, tenemos nuestra base 1. Esta persona, vamos a decir que tiene dependientes, o no, digámosle que tiene intereses de vivienda, porque tiene un crédito hipotecario y él nos avisó y nos trajo el soporte, donde dice que paga 300.000 pesos mensuales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es hasta donde le voy a descontar. Yo digo, bueno, son 300.000 pesos mensuales. A mí la ley que me dice en intereses de vivienda pueden ser hasta 4.706.500. Perfecto, pongo el menor, que el menor son estos 300.000 pesos. Eso me da mi base 2. ¿Cuál es mi base 2? Mi base 1 menos los intereses de vivienda. Y me voy con mi exenta del 25%. Tomo este valor por el 25%. Listo, entonces yo digo, bueno, ya ahora sí, eso me va a dar mi base grabada. ¿Qué quiere decir base grabada? Es la base a la que yo le voy a hacer retención en la fuente. ¿Cuál es mi base grabada? Mi base 2 menos la exenta. Eso me da 5.917.000 pesos. Vamos a hacer el ejercicio por procedimiento 1.
¿Qué dijimos del procedimiento uno? Lo primero que tengo que sacar es la base grabada en VTs. ¿Cómo la saco en VTs? Tomo el valor de la base y lo divido en 47.065 pesos. Perfecto, eso me da 125.73. Me voy a la tabla y en la tabla lo ubico. ¿Está entre 0 y 95? No. ¿Está entre 95 y 150? Sí. Nunca vamos a mirar esta. ¿Listo? No me miren la tarifa marginal. Vámonos de una vez a donde dice retención en la fuente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer caso. Acá vamos a hacer simplemente caso. Me dice, si está en este rango, tome el ingreso laboral grabado expresado en VTs. El ingreso laboral grabado expresado en VTs. Acá ya lo puse en VTs. ¿Listo? Listo. ¿Qué más me dice? A eso réstale 95 VTs. Entonces yo tomo esto y le resto 95 VTs. Perfecto. ¿Qué más me dice la tabla? A ese resultado multiplíquelo por el 19% y listo. Esa es su retención. Entonces, este resultado lo multiplico por el 19% y esa es mi retención. Ojo, esta es mi retención en VTs. ¿Listo? Entonces, esa es mi retención en VTs, pero es que yo a doña Marta no se la puedo descontar en VTs. Yo se la tengo que descontar en pesos. Tomo el valor de la retención en VTs y lo multiplico por el valor de la VT. ¿Cuánto es? 47.065 pesos. Y recuerden lo que les dije, siempre redondeada a miles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no le puedo descontar 347.220 pesos. No, yo le tengo que descontar 348.000 pesos o 347.000 pesos. ¿Listo? En este caso le vamos a descontar a doña Marta en procedimiento uno 275.000 pesos. ¿Qué tuvimos en cuenta? Los ingresos grabados de doña Marta. Todo lo que le paguemos, excepto alimentación, y es alimentación siempre y cuando sea en vales o en medio magnético, y transporte adicional. ¿Listo? Le descontamos seguridad social. Le quitamos rentas exentas, que para este caso solo tenía intereses de vivienda. Le quitamos el mínimo vital que la DIAN le dijo a doña Marta, con eso usted puede sobrevivir, y nos da nuestra base grabada. ¿Qué hicimos con la base? La volvimos VTs. Hicimos caso a lo que nos dice la tabla. Entonces, tome la base en VTs, quítele 95 y multiplíquelo por 19. ¿Sí? No hicimos más. ¿Qué pasa si doña Marta hubiera sido procedimiento 2? Igual, nos deben dar un porcentaje. Vámonos con el mismo 2%. Digamos que doña Marta tiene el mismo 2% porque hasta ahorita le subieron el salario. Tomo la base grabada y la multiplico por ese porcentaje. No es más. Y le pongo redondear. Tengo que redondearla. ¿A cuánto? A miles. Para esta fórmula es -3. Listo. Son 118.000 pesos en el caso que doña Marta hubiese sido procedimiento 2 o 275.000 pesos si doña Marta hubiese sido procedimiento 1. ¿Listo? Entonces, esto es en el caso de procedimiento 1 y esto es en el caso de procedimiento 2. Igual, solo el contador de doña Marta sabe que le conviene más. Sí, que le descontemos más poquito porque resulta que doña Marta tiene un saldo a favor en la DIAN o que le descontemos mucho más alto el valor para que ella no tenga que sacar todo el dinero de una vez. ¿Listo? Listo. Y nos da tiempo para hacer otro ejercicio con un salario muchísimo más alto. Vamos a hacerlo con un salario integral. ¿Qué es un salario integral? Entonces creo que ustedes ya lo vieron en nómina. Un salario integral es el que tiene, como su nombre lo dice, todo integrado. Entonces el 70% es el básico y el 30% viene prima, cesantías e intereses. ¿Listo? Entonces, uno que dice, ¿sobre cuánto le voy a hacer la seguridad social? Entonces sabemos que la salud es el 70% porque solamente se lo hacemos sobre la parte salarial el 70% y lo que me dé por el 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que para este salario la salud es el 4% del 70%. Ah, ok, la pensión es exactamente igual. 70% por el 4%. El fondo de solidaridad, igual. 70%
a eso le sacamos, en este caso, si vamos a la tabla del Fondo de Solidaridad y tenemos el 2%. ¿Qué nos dice la tabla del Fondo de Solidaridad? Que depende a la cantidad de salarios, asimismo le hacemos el descuento. ¿Listo? Esa tablita también la encuentran en internet, donde dice que si yo tengo menos de 4 salarios mínimos, no hago aporte al Fondo de Solidaridad, que si tengo entre 4 y 16 aporto el 1% y así voy subiendo hasta llegar al 2. Esto digamos que para este ejercicio es el 2. Vamos allá, la retención en la fuente. Decimos, ¿cómo son los ingresos grabados en un salario integral? En un salario integral les cuento que no aplica para seguridad social, donde dicen solo sobre el 70%. No. Recuerden que dijimos que ingresos grabados son todo. ¿Cuáles son las únicas dos excepciones? Transporte si lo uso para mi trabajo o alimentación si me lo dan en medios magnéticos. Acá simplemente nos dicen salario integral. Entonces, sí, señores, mis ingresos grabados son el 100% del salario integral. ¿Listo? ¿Qué le voy a descontar? Salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Para este ejercicio, estas son las cifras que nos dieron. ¿Listo? ¿Qué me da eso? Me da mi primera base. Mi primera base decimos que son los 23 millones, que es el 100% de mis ingresos grabados, menos salud, menos pensión, menos fondo de solidaridad pensional. Este señor no tiene nada, este señor no tiene crédito hipotecario porque ya pagó su casa hace rato, no paga medicina prepagada porque tiene una póliza especial que le dio la empresa. Este señor no tiene dependientes, es soltero, sin hijos, no tiene absolutamente nada. Entonces nos vamos de una vez a la exenta que nos dice la ley del 25%. Este valor por el 25%. ¿Cuánto me da? Me da 25 millones, perdón, 5.347.000 pesos. Ojo, pero acá me dice que la máxima de la exenta son 790 VT al año, que mensuales son 65 VTs y que máximo yo le puedo descontar esto, 3.098.000 pesos. Entonces, ¿este es mayor? Sí, yo no le voy a descontar eso, le voy a descontar los 65.83 VTs en lugar de este valor. ¿Listo? Entonces, siempre reviso cuál es menor y ese es el que yo le voy a aplicar. ¿Eso qué me da? Eso me da directamente mi base grabada, es decir, sobre la base que le voy a hacer retención en la fuente. Para este caso, ¿cuál es? La base 1 menos este valor. ¿Me da cuánto? 18.291.000 pesos. Decimos que este señor es procedimiento 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir la base grabada a base grabada en VTs. ¿Cómo? Tomo mi base grabada, la divido por 47.065 y me da 388.65. Me voy a mi tabla. Digo, ¿dónde puedo poner 388? 388, sí, 388.65. Está en este rango. Me voy directamente a la última casilla y ¿qué me dice? Ingreso laboral grabado expresado en VTs menos 360 VTs. Ah, perfecto. Voy a tomar este valor y le resto 360 VTs. Listo. ¿Qué más me dice la tabla que haga? Ese resultado multiplíquelo por el 33%. Entonces, me voy acá y lo multiplico por el 33%. ¿Qué más me dice la tabla? A ese resultado, súmele 69 VTs. Le voy a sumar 69 VTs. Y esta es mi retención en VTs. ¿Qué hice? Solamente caso. Yo puse el valor en VTs y me voy a hacer exactamente lo que me dice acá. Tome el valor en VTs, réstele 360 al resultado, multiplíquelo por el 33% y al resultado súmele 69 VTs. Eso me da mi retención en VTs. Pero dijimos que a don Juan no le podemos descontar en VTs, sino en pesos. Entonces, me vengo acá, tomo este valor por el valor de la VT. ¿Cuánto es la VT? 47.065 pesos.
Y hablábamos que yo solamente le puedo descontar redondeado en miles. Entonces, este valor lo tomo, lo redondeo en miles. ¿Cuánto es el valor de la retención en la fuente? Son 3.692.000 pesos. ¿Listo? Entonces, para un salario de 23.000 pesos, que le pagamos también transporte adicional, que el transporte adicional es del gerente y es para ir a visitar sus clientes, ¿qué quiere decir eso? Que eso lo usa para su trabajo, no para él, eso él lo usa para su trabajo. Por eso sus ingresos grabados en este caso fueron solamente el salario integral, este no es grabado, es decir, que no le hacemos retención en la fuente, descontamos seguridad social y le descontamos la exenta del 25%, siempre hasta el tope como máximo. Resulta que si es un salario de 60 millones, me va a dar una exenta de como 13 millones de pesos, ¿sí? Pero a mí la ley me dice, usted máximo le puedes contar esto mensual, no le puedes contar 13 millones de pesos. Entonces, en este caso, le descontamos solo el tope. ¿Eso me da qué? Mi base grabada. La convierto en VTs y hago caso a lo que me dice la tabla. Eso quiere decir que este señor Juan, por ganarse 23 millones de pesos, su neto hubiera sido los 23 millones más los 400.000 pesos. Le descuento la seguridad social, que es salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, y le descuento la retención en la fuente. Y asimismo, entre yo más gano, más me van a descontar de retención en la fuente, ¿sí? Acá, como pueden ver, entonces, el salario de 6 millones, acá no tiene retención en la fuente en procedimiento uno. El salario de 7 millones más 2 en comisiones, que fueron 9 millones, en procedimiento uno fueron 275.000 pesos. Acá el salario de 23 millones fueron 3.692.000 pesos. Y así sigue subiendo. Es proporcional. A medida que va subiendo el salario, así mismo va subiendo la retención en la fuente. ¿Qué pasa si este señor hubiera sido procedimiento 2? Igual, procedimiento 2 nos dan su porcentaje, que digamos que para este hombre era el 12%. Tomamos el valor de su base simplemente y lo multiplicamos por ese valor, ¿sí? ¿Qué más hacemos? Redondearlo a miles. Y en este caso, si hubiera sido procedimiento 2, este hubiera sido el valor de su retención en la fuente, 2.195.000 pesos. Y don Juan, como tiene casas, tiene carros, tiene inversiones, tiene más dinero, ¿quién le dice que le conviene? El contador de don Juan. Nosotros, las personas de nómina, las personas de gestión humana, de compensación, no le decimos eso. Lo mucho que yo le puedo decir es, si usted es procedimiento uno, le voy a descontar aproximadamente este valor. Si usted es procedimiento 2, le voy a descontar aproximadamente este valor. Dígame en enero qué procedimiento quiere que lo deje después de evaluar con su contador. ¿Listo? Listo, aprendimos retención en la fuente en procedimiento uno y en procedimiento 2. Hay muchísimas más que obviamente no nos da el tiempo. Nos tenemos que dar retención en la fuente sobre prima, retención en la fuente para extranjeros, cómo hacer el recálculo. También es interesante que ustedes aprendieran de dónde se saca ese 12% y demás, entre otras retención en la fuente sobre la prima legal y demás. ¿Listo? Entonces, retención en la fuente es un mundo completo. Pero si yo aprendí a hacer esta depuración, hasta acá está mi base grabada, ya lo aprendí todo. ¿Listo? Entonces, como les digo, como montar en bicicleta, como aprender inglés, repito, practico, y retención en la fuente ya son súper duros en retención en la fuente. ¿Listo? No sé si tenemos alguna otra duda hasta ahí. Bueno, ahí sí, se me perdieron. A Voy a ver, dejar de compartirles para poderlos ver un poco. mm, se me cayó esta vaina. Bueno, Ay, ya ay, vamos a ay, ver. A ver. deben un Acá lo. segundito que esto se me cayó todo. Bueno, entonces dice como hay clientes que dicen que se les descuente más en retenciones, hay que dejar algún documento firmado. Normalmente sí, absolutamente todo, todo por escrito. Firmado no necesariamente, a mí me puede enviar un correo, ¿sí? Entonces, don Juan me dice, por favor, descuéntame 100.000 pesos adicionales de la nómina de acá hasta diciembre, ¿sí? O de acá hasta que yo te vuelva a decir, ¿listo?
Me lo dejó por correo, me lo dejó por escrito, perfecto. Siempre, siempre dejémoslo todo por Todo escrito. por Que escrito. sea un formato específico o algo así, no necesariamente, pero sí que nos lo dejen por escrito. ¿Listo? Eh, ta, 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 ta. Deme un segundito, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Bueno. Ah, Eh, por acá dice. Sí. sí, ¿cuál? Listo, entonces empecé creo que de abajo. Dice, ese dinero se le descuenta, que se le descuenta al trabajador, se le entrega cuando va a hacer la declaración de renta. Como tal, no es que se le entregue, ¿sí? No es que yo diga en el año le desconté 2 millones de pesos, tome los 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo como empresa mensualmente esa plata se la doy a la DIAN. Y le digo, vea, estos 100.000 pesos son de enero de Juan. Al siguiente mes, estos 150.000 pesos son de febrero de Juan, para que la DIAN vaya haciendo su bolsita. ¿Qué pasa? Cuando llegue a Juan a hacer su declaración de renta, la DIAN le dice, usted me debe 2 millones de pesos, pero yo acá le tengo guardados 1,500,000, entonces solo deme 500, ¿sí? Nunca se los van a devolver en ese caso, ¿sí? Simplemente ya no tiene que pagar 2 millones de pesos, sino tiene que pagar 500.000 pesos. ¿Qué pasa si la DIAN le guardó a Juan 2 millones de pesos y Juan solo tiene que pagar 500.000 pesos? La DIAN le va a decir, yo acá le tengo 1,500,000, usted me dirá si se la guardo para el otro año o si quiere que se la devuelva, ¿sí? Nosotros como personas naturales sí podemos pedir esa devolución a la DIAN. Sin embargo, recomendación, si usted tiene todo claro y es muy ordenado de lo que tiene y lo que no, hágalo. Si no, no lo haga, porque la DIAN sabe más que usted. Entonces, la DIAN sabe exactamente usted dónde se fue de paseo, dónde fue a viajar, dónde hizo. Y en el momento en el que usted le diga, sí, DIAN, devuélvame ese dinero, ellos van a empezar a pedirle soportes de absolutamente todo, le van a empezar a revisar absolutamente todo hasta que digan sí. Entonces, esa plata si era suya, tómesela de vuelta. ¿Listo? Entonces, si ustedes son ordenados, si lo tienen todo súper bien organizado, háganlo y pídanlo sin problema. Si no, mejor guárdenla para el siguiente año o a veces ese saldo a favor queda el siguiente, el siguiente, el siguiente, como les quede, ¿listo? Pero que se les devuelva como tal. Si ustedes no lo solicitan, no se devuelve. Listo, ¿qué Eh, más? Acá. que si el transporte no es grabado, creo que estaban preguntando. El transporte no es grabado si yo lo uso para mi trabajo. Entonces, en el caso en el que yo soy un vendedor o soy una mercaderista, tengo que ir de almacén en almacén. Yo lo uso para mis buses, para mis taxis, para pagar el transporte o para la gasolina. Ese no es grabado. Si yo soy una recepcionista que por mi labor y por mis funciones no tengo sino que contestar el teléfono y hacer unas pensiones administrativas, en ese caso yo no tendría por qué usar ese dinero para mi trabajo. Si lo uso para mí, entonces sí sería grabado. Si es para la empresa, no es grabado. Si es para mí, para que me sume mi patrimonio, para que yo ese dinero que me lo dieron como transporte, me lo gaste en un viaje o en lo que quiera, sí es grabado. ¿Listo? Entonces tenemos que siempre evaluar como los cargos. Listo. Entonces decían es que alimentación, transporte y alimentación no se tiene, solo se tiene en cuenta en retención, no en nómina. Eh, exactamente. ¿Por qué? Porque si yo se los estoy dando en medio magnético, yo no se los voy a volver a dar, ¿cierto? Yo no te voy a dar a ti los vales de Sodexo y además pagártelo por nómina. No, yo solamente lo debo registrar. Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Lo registran como pago y como descuento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos que registrar todo lo que le damos al empleado, sea en especie o en salario. Esa es una parte en especie. ¿Listo? Y sobre eso debería evaluar. Si tiene retención, no tiene retención. ¿Qué pasa cuando la empresa no realiza retenciones? Cuando la empresa no realiza retenciones, tiene una sanción inmensa porque es obligación de la empresa realizar la retención en la fuente. La sanción está como en 50.000 salarios más cárcel. Le dan cárcel al representante legal de la compañía, entre 3 y 6 meses más o menos. Bueno, están preguntando mucho por el método, pero es que chicos, el método es muy largo. O sea, hay que traernos todo el promedio de los 12 meses. Entonces, no es fácil traernos acá todo un tema de retención. O sea, les quisimos traer, porque esto no, o sea, yo nunca he hablado de retención en la fuente, realmente porque es que no me gusta, pero bueno, nada, voy a crearles más contenido de retención en la fuente y si no, hacemos más seguido como live con Meli
que ella es una tesa en retención en la fuente, como para que ustedes la vayan corriendo. Pues que retención en la fuente, o sea, literal, si nómina les parece un mundo, retención en la fuente es otro mundo. O sea, nómina Así es es, nivel 1 y retención en la fuente está a nivel 10. Y hay algo retención así. para extranjeros, o sea, hay de todo. Entonces, no es como que sea muy fácil traerles un ejemplo. Dos, las empresas son autónomas de elegir el procedimiento mes a mes en la parametrización del sistema. No. Exactamente. ¿Quién lo elige? Lo elige el empleado. ¿Cuándo lo elige? Yo lo puedo elegir una sola vez al año y es en enero, no más. Ujú. Si a mí se me olvidó y llegó marzo y, ay, ven, ponme procedimiento uno, no lo podemos hacer, chicos. Solamente se hace los eneros de cada año. ¿Y quién lo elige? El empleado. Si el empleado no dice nada porque no sabe, se le olvidó, siempre lo dejamos en procedimiento uno. ¿Listo? Ujú. Si el empleado después de 8 meses se acuerda de que tiene medicina prepagada, ¿se puede corregir o ya queda así liquidado? No, la retención en la fuente no tiene retroactivo nunca. Entonces, a partir del mes 8 que el empleado me lo trajo, de ahí en adelante se lo aplico. De ahí para atrás no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque eso ya lo reporté mensualmente a la DIAN. Bueno, Meli pregunta, ¿hay posibilidad? Es que están pidiendo que por lo menos como sacar el porcentaje. Podemos Listo. partir, supongamos, de, no sé, un promedio de 8.500.000, partir como de ese supuesto promedio para hallar ese porcentaje de método 2 o no. Sí, listo. Hagamos uno sencillo para que no nos compliquemos tanto y podamos saber un poquito como de dónde salió ese 2% o ese 12%. Les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a partir de que yo les decía que ese porcentaje se hace como exactamente así, pero con 12 meses. Entonces, tenemos una persona que ingresó en, digamos que lo estamos haciendo en el mes de mayo, ¿listo? En mayo se hace, ¿cuándo se hace ese recálculo? Se hace en mayo con los ingresos 12 meses atrás, ¿listo? ¿Y se aplica desde cuándo? Se aplica desde el mes de junio, desde el mes de julio, perdón. Julio. Luego, nuevamente lo hacemos en noviembre y se aplica desde el mes de enero. ¿Cómo lo hacemos? 12 meses atrás. Entonces vamos a decir que lo estamos haciendo en mayo y que es una persona que entró en enero. Entonces tiene ingresos de el mes de enero, de febrero, de marzo, de abril, que tiene los ingresos de hasta ahí. ¿Listo? Porque lo estamos haciendo en este mes. Listo, entonces me dice, tomen los ingresos que usted tenga 12 meses atrás. Yo acá no tengo 12 meses atrás, pero tengo el mes uno, el mes 2, el mes 3, el mes 4. Tengo 4 meses. ¿Qué me dice la ley? Si usted tiene más de 3 meses, hágalo. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que esta persona en salario acá se ganó 3 millones de pesos. Más grande. 6 millones de pesos. Ponerle numeritos a esto. Acá se ganó 6 millones de pesos y acá también se ganó 6 millones de pesos. No necesito tener la nómina de mayo, no la necesito tener porque ni siquiera la voy a usar. Este es mi mes uno y de acá parto hacia atrás. ¿Listo? Ganó comisiones. ¿Comisiones de cuánto? Acá se ganó 1 millón de pesos en comisiones, acá se ganó 400.000 pesos, bueno, 4 millones, acá se ganó solo 200.000 y acá no ganó comisiones. ¿Sí? Seguridad social, decimos que acá les contamos, a esta persona les contamos salud por el salario más las comisiones del 4% y acá exactamente lo mismo. ¿Listo? Pensión es exactamente lo mismo que la salud. Y fondo de solidaridad pensional. Vamos a decir que a esta persona sobre el salario y sobre las comisiones les contamos el 1%. ¿Listo? Acá que estamos trayendo un reflejo de la nómina de esa persona de los últimos meses. Listo. Esta es la fotografía de esas nóminas de esas personas. ¿Listo? Entonces,
¿Qué me dice la norma? Tráigase todos los ingresos grabados. Vamos a sumar el total de esos. ¿Cuáles son los ingresos grabados? No, pues a mí me dijeron que los ingresos grabados son el salario más las comisiones. ¿Listo? Acá estamos haciendo el recálculo para el procedimiento 2. Listo. Entonces, ¿qué es más aprendí hoy? Yo aprendí que la ley también dice, bueno, descuéntese salud, descuéntese pensión y descuéntese fondo de solidaridad pensional. Ojo, si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo en este ejercicio, en este ejercicio, en este ejercicio. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo estoy tomando el total del acumulado, ¿sí? No lo estoy tomando por el mes. Entonces, listo, esto era de salud, esto era de pensión y esto era de fondo de solidaridad pensional. Eso me lleva a mi primera base. ¿Cuál es mi primera base? Este valor menos la seguridad social. Para este ejercicio, esta persona no tiene nada, no tiene dependientes, no tiene medicina prepagada, entonces nos vamos con la exenta del 25%. Es esto por el 25%. Recordemos que tenemos un tope. ¿Qué nos dice el tope? Sí, el tope son 790 VTs al año o 65 al mes. Acá lo estamos haciendo, ¿qué nos dijo la norma? Un año atrás. Entonces son 790 VTs que en pesos son 37 millones de pesos. Ese es mi tope para este ejercicio. Son 6 millones es menos, dejo los 6 millones. ¿Eso qué me da? Mi base grabada. ¿Sí? No estamos haciendo nada diferente a lo que ya habíamos hecho. Listo, esta es mi base grabada anual. Ahora yo qué necesito hacerla, por verla mensual, mi base grabada mensual. ¿Cómo la vuelvo mensual? La divido en tantos meses que haya trabajado esa persona. En este caso, para este ejercicio fueron 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que mi base grabada mensual es esta, de 4 millones de pesos. ¿Sí? Listo. No importa que yo esté haciendo el recálculo del procedimiento 2, siempre en este ejercicio anual voy a aplicar la tabla de procedimiento 1. Entonces acá vuelvo mi base grabada en VTs. Este valor dividido 47.065. ¿Listo? ¿Cuántas VTs me da? 105 VTs. 105.86. Me voy para la tabla. La tabla que me dice el ingreso laboral grabado expresado en VT menos 95. Quitémosle 95. Es este, menos 95. ¿Listo? Menos 95 por el 19%. Entonces, tomemos este valor por el 19%. ¿Qué me da eso? Por el 19%. Eso me da mi base, perdón, mi retención en VTs. ¿Sí? Acá estamos con el ejercicio anual, recuerden. Entonces, ¿yo de dónde saco el procedimiento que le voy a aplicar a esta persona desde julio hasta diciembre? Siempre tomo la retención en VTs, siempre, siempre, y la divido por la base, perdón, por la base en VTs. En VTs. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tomar la retención en VTs y la divido por mi base en VTs. Lo convierto en porcentaje. Para este caso, este señor, si va a hacer procedimiento 2, le pongo 1.9 de acá, desde julio hasta el mes de diciembre. ¿Listo? En diciembre, ¿qué vuelvo a hacer? En diciembre no. En noviembre, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a hacer otro recálculo para aplicárselo a partir de enero. ¿Por qué? Porque yo lo que les decía, resulta que a esta persona en marzo, aparte de todo esto, le fue súper bien en comisiones y no se hizo 200.000 pesos, sino se hizo 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Porque mejor dicho, hizo la venta de su vida. Asimismo, el porcentaje le va a cambiar. ¿Listo? Entonces, ¿este de dónde sale? Sale de acá, sale el porcentaje para procedimiento 2 y se hace de manera semestral el recálculo. ¿Listo? ¿Para qué? Para tenerlo más cerca a la realidad con base en los ingresos un año atrás de las personas. No sé si ahí nos quedó un poquito más claro o tenemos por ahí más dudas.
Es que igual es mucha, mucha, mucha información en muy poco tiempo, porque es un montón de información en muy poquito tiempo. ¿Listo? Pero esto es como un abrebocas de lo que en realidad es el mundo de la retención en la fuente, que como dice yo, es un mundo gigantesco, pero no es difícil. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos aprender? La depuración que aprendimos hoy y el resto ya nos va a parecer muchísimo más fácil. Yes. Eh, Listo. Ah, por ahí hay una pregunta que nos dicen, ¿a partir de qué valor del salario se descuenta Fondo de Solidaridad Pensional? 4 salarios mínimos. Desde que yo gane 4 salarios mínimos, siempre tengo descuento de Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? bueno, chicos, eso es todo por hoy. Les presento a Meli. Meli incluso es la que da las clases de retención en la fuente y es también la que está en el diplomado. Entonces, nada, súper bienvenidos. En noviembre, sí, en noviembre tenemos clase de retención en la fuente y acuérdense que el 16 de noviembre empezamos el diplomado. ¿Listo? Y obviamente, pues ya entramos en el detalle así súper detallado la plastilina de cómo se hace la retención en la fuente y todos los tipos de retención en la fuente, como les decía, de prima, si hay vacaciones, si es que se puede hacer retención, si no se hace retención, qué pasa con las cesantías, si hay o no hay retención, qué pasa entonces con la nueva ley que viene el próximo año. Eh, ¿Listo? Ah, bueno, voy a parar por acá la grabación.